Shalom, shalom, amados amigos. Shalom, shalom, amados hermanos. Bendiciones, bendiciones, amados. De parte de nuestro Mashiach Yeshua, del Salvador de nuestras vidas y de nuestro Padre Celestial, Yahweh, sean todos muy bienvenidos. Qué bendición, qué verajá, qué sinjá, qué alegría estar con ustedes nuevamente para poder llevar un estudio más, una enseñanza más de las Sagradas Escrituras, la bendita Torah, la bendita palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh, los escritos maravillosos que hallamos dentro de los primeros 5 libros, la Torah, mis amados, la ley que se le dio a Moisés, conocido también como el Pentateuco, el manual de vida, la guía, la brújula que nuestro Padre Celestial Yahweh nos ha dejado en esta preciosa tierra para que todo aquel ser humano que camine tras sus mandamientos, tras sus ordenanzas, pueda tener una oportunidad de salvación y vida eterna en la segunda venida de el Mashiach hebreo, el descendiente del cuarto linaje del pueblo de Israel, el que dio su vida en el madero, en la estaca de ejecución, en la cruz. ¡Qué verajá! ¡Qué bendición! Estar nuevamente con ustedes, mis amados, a todos los amigos y hermanos. Los seguimos invitando para que se suscriban al canal en YouTube. Búsquenos como Su Torah Luz en el Camino. Ese es el lema, el título con el que puede encontrar usted, mi amado amigo, mi amado hermano, en la plataforma de YouTube. Apóyenos, mi amado, apóyenos. Realmente suscríbase al canal, déjenos su comentario, deje manito arriba también, deje su like, que también pues es muy importante. Qué bendición, pues vamos a estudiar juntos, nos vamos a conectar con la palabra de nuestro Padre Celestial desde Génesis, desde Bereshit, desde Génesis hasta Revelaciones, Apocalipsis. Estamos estudiando la instrucción maravillosa, el manual de vida, la Kadosh instrucción, la bendita palabra que nuestro Hacedor, nuestro Padre Celestial Yahweh nos ha regalado la oportunidad de poder conocer su escritura a profundidad, los textos maravillosos que Él dejó decretados para que podamos encontrar el camino hacia la vida eterna. En esta preciosa oportunidad, hermosísima oportunidad que nuestro Padre Celestial nos regala, vamos a ver un tema maravilloso relacionado con la venida de Yeshua HaMashiach, el descendiente del cuarto linaje del pueblo de Israel, como lo dice Juan 4:22, como está profetizado también en lo que es el Taná, el Antiguo Testamento, está en todos los libros proféticos, está decretado, profetizado, ya estaba pues escrito de que iba a venir un Salvador, iba a venir una Yeshua, como se dice en hebreo, a darle una oportunidad a un pueblo. Eso sí es que también lo vamos a tratar de aclarar, vamos a tratar de hablarlo conforme a la escritura, como lo es que el Mesías, Yeshua HaMashiach, solo vino a dar su vida por un pueblo, y eso vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras. Bueno, el tema de hoy, el título del tema es Yeshua vino a salvar solo lo que se había perdido. Ese es el tema, ese es el título del tema que nuestro Padre Celestial Yahweh nos va a regalar a todos y cada uno de nosotros, a ustedes a la distancia, a través de este precioso video, y a nosotros pues aquí en este precioso lugar que Él le ha placido que podamos tener para poder grabar este material maravilloso. Y el tema es, Yeshua vino a salvar solo lo que se había perdido, solo lo que se había extraviado, solo lo que se había descarriado, lo que se había salido del redil. Eso fue que vino Yeshua, a retornar las kebesín, las ovejas del pueblo de Israel, a su redil, la Torah. Porque ese es el redil, ese es el cerco, ese es el lugar donde deben de estar las ovejas del pueblo apartado de nuestro Padre Celestial Yahweh. Es la Torah, son los mandamientos, son las ordenanzas, son los estatutos, todo lo precioso que podemos hallar dentro de los primeros 5 libros. Ese es el redil, ese es el lugar, ese es realmente donde debemos estar, donde deben estar las kebesín, las ovejas que Yeshua HaMashiach vino a arriar, que vino a pastorear, que vino a retornar al redil con su preciosa sangre en el madero. ¡Qué bendición! ¡Qué verajá! Bueno, pues vamos a iniciar a leer la escritura. En el libro de los Salmos hay muchos textos en la escritura, más que todo en el Taná, en el Antiguo Testamento. Hay muchos textos, obviamente que hablan de la venida de un Mesías, de la venida de un Salvador, de la venida de un libertador para un pueblo, para el pueblo apartado de Yahweh, como lo es el pueblo de Israel. Entonces, Yeshua lo dijo claramente
en varios textos en el Nuevo Testamento. En el Brit Hadashah vamos a hallar palabras directas de la boca de Yeshua HaMashiach, donde él dice: yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo vamos a leer a la luz de la bendita palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh. ¡Qué bendición! Su amigo y hermano en el Mashiach Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández, lo saluda desde Comayagua, Honduras, Centro de América. A todos los que nos ven en Europa, a todos los que nos ven en Sudamérica, Centroamérica y muchas partes del Holán del mundo. Qué bendición que mi Padre Celestial me los guarde a ustedes y a todos sus descendientes. Y les doy gratitud realmente a mi Padre Celestial. Son ustedes muy amables por estarnos apoyando, por estar visualizando los videos, que son una gran bendición realmente. Material precioso. Es un material muy edificativo, muy educativo. Realmente es un contenido preciosísimo el que nuestro Padre Celestial nos está regalando, poder compartir con ustedes desde este precioso departamento en Honduras, Comayagua, mis amados. Así que una vez más, bienvenidos y vamos a empezar a estudiar la Kadosh Instrucción. Dice Salmo 14, vamos a leer el Salmo 14, 7. Dice: ¿quién traerá la salvación de Israel? Desde Sión, dice, cuando Yahweh regrese la cautividad de su pueblo. Jacob se alegrará, Israel se gozará. Qué precioso. Ya estaba decretado, pues lo hallamos en muchas partes, donde dice, estaba profetizado que el Mashiach, Yeshua, el que dio su vida en la cruz, en la estaca de ejecución, realmente iba a venir para poder dar su vida por un pueblo, para que ese pueblo retornara al redil, para que esas ovejas descarriadas pudieran regresar al lugar de donde se habían salido, como lo es la Torá, porque de ahí se salió el pueblo, de ahí se salieron las quebecín, las ovejas, se salieron de los mandamientos, de las ordenanzas, de los estatutos que nuestro Padre Celestial Yahweh había puesto como un vallado, como una protección, como un cerco. Pero el pueblo de Israel, él pues dejó la Torá, dejó los mandamientos, dejó las ordenanzas y se fueron a las naciones, se fueron a mezclar entre los pueblos. Y por eso es que mi Padre Celestial decreta, profetiza que iba a mandar a un Salvador, a un Goel, a un Redentor, a un Libertador, y su nombre es Yeshua HaMashiach. ¡Qué verajá! ¡Qué bendición! Bueno, volvemos a leer el texto y dice: ¿quién traerá la salvación de Israel? Desde Sión dice: cuando Yahweh regrese en la cautividad de su pueblo, Jacob se alegrará, Israel se gozará. Allí mismo en el libro de los Salmos, en el libro de los Tejilín 54, vamos a leer, en el libro de los Salmos, vamos a leer otro texto precioso. En el 53, mis amados amigos, en el 53 vamos a leer, dice la misma frase que leímos en el 14. Dice 53, 6 de los Salmos: ¿quién traerá la salvación de Israel desde Sión? Cuando Yahweh vuelva a la cautividad de su pueblo, qué alegría para Jacob, qué gozo para todo Israel. Qué precioso. Ya estaba profetizado que el Mesías, como usted lo conoce, Mashiach en hebreo, libertador, Goel, iba a venir. Estaba decretado, estaba profetizado que iba a venir, que mi Padre Celestial Yahweh lo iba a mandar. Se lo dijo al rey David, se lo dijo a todos los profetas, incluso Moisés también habló de un libertador, de un Goel, porque lo dice obviamente Deuteronomio 18. Entonces, vemos, mis amados amigos, mis amados hermanos, que ya estaba decretado que iba a venir Yeshua a recoger a un pueblo, a libertar a un pueblo, y ese pueblo tiene su nombre. Esa nación tiene su nombre y se llama Israel. Y no estoy hablando de la tierra física de Israel, la que está en guerra en este momento. No, estamos hablando de un pueblo un pueblo conformado por seres humanos a lo largo y ancho del mundo. En los 4 puntos cardinales de la tierra está disperso entre las naciones, entre las religiones, entre las costumbres de los pueblos. Allí está metido el pueblo de Israel.
Y a eso vino Yahshua, a retornarnos nuevamente al redil, al vallado, al camino, al cerco de protección que nuestro Padre Celestial Yahweh le puso a sus ovejas, a sus quebecín, después que la saca de Egipto, después de que la saca de Misraim, lo que le da son estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y esto es un vallado, esa es una protección, porque la Torah es eso, es un vallado, protección, es una cobertura para aquella nefesh, para aquella alma, para aquel ser humano que realmente quiere agradar y vivir bajo las ordenanzas de mi Padre Celestial. Entonces empieza a ordenar su vida obedeciendo mandamientos. Ya estaba decretado que Yahshua iba a venir y iba a venir para un pueblo. Ya lo leímos en el libro de los Salmos. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, como se conoce. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, Brit Hadashah, vamos a irnos hasta el libro de Mateo 2.6. Mateo 2.6, donde está por primera vez en el Nuevo Testamento. Mateo 2.6 dice lo siguiente. Y tú, Beilejen, dice, y tú, Beilejen, en la tierra de Yahudá, dice, de ningún modo eres la mejor entre los príncipes de Yahudá. Pues de ti saldrá, mire qué bonito, qué precioso. Pues de ti saldrá, dice, un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Ya estaba decretado, profetizado, escrito, dicho por nuestro Padre Celestial Yahweh. Lo vamos a hallar en el Taná, lo vamos a hallar en el Antiguo Testamento muchísimas veces, que Yahshua estaba decretado que iba a venir, pero obviamente era con un solo objetivo, propósito y una meta. Y era retornar al pueblo de Yahweh, al pueblo de Israel, al pueblo apartado de nuestro Padre Celestial, que saca de Egipto, lo guía por 40 años en el desierto, obviamente le da estatutos, leyes, preceptos, ordenanzas, todos los mismos, todos los mandamientos que hoy conocemos y que hemos leído, incluso los que no conocemos, fueron un cerco de protección, fueron un vallado, fueron un redil para que el pueblo no se saliera de ese lugar y pudiera tener la protección de un pastor, de un roe, de un apacentador. Pero el pueblo se salió, el pueblo se dispersó, el pueblo no hizo caso y buscó mezclarse con las naciones, mezclarse con los demás pueblos. Entonces, obviamente, a lo largo de los años, las mezclas, los pueblos fueron consumiendo y absorbiendo al pueblo de Israel hasta tal punto que realmente el pueblo de Israel se asimiló tanto a las naciones que ahora se considera un goyín, un gentil, una nefesh, una alma, un pueblo fuera del pacto. Pero no es así. Con la sangre de Yahshua HaMashiach, con la sangre de ese cordero precioso que dio su vida en la cruz, en la estaca de ejecución, el pueblo de Israel tiene una oportunidad nuevamente de retornar al redil, de retornar a los mandamientos, de retornar a la cobertura, a la protección, como lo es la Torah. Y hallamos preciosamente en el libro de Mateo, Mateo 2.6 dice, y tú, Beilejen, en la tierra de los judíos, en la tierra de Yahudá. De ningún modo, dice, eres la menor entre los príncipes de Yahudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿A quién vino a pastorear Yahshua? Vino a pastorear a un pueblo, mis amados amigos, mis amados hermanos, a un pueblo, y ese pueblo tiene nombre. Se llama Israel. Y no estoy hablando de una tierra física, no. Estoy hablando de seres humanos que conforman el pueblo. Porque los mandamientos no fueron dados para la tierra de Israel. Fueron dados para seres humanos que acababan de salir de Egipto, como manual de vida, como una guía, como un mapa para que dirigieran sus pasos, su caminar hacia la tierra prometida. Pero el pueblo se desvió, el pueblo se mezcló, el pueblo hizo dioses, hizo becerros, hizo cualquier cantidad de cosas y se apartó totalmente de la ordenanza y de la voluntad de mi Padre Celestial Yahweh. Entonces, hallamos nuevamente en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, hallamos este escrito precioso. Estaba profetizado que iba a venir un regidor. Y vino. Así sucedió. Pasó tal y como estaba escrito. Pero con una sola misión. Con un solo propósito. Él vino
a retornar al pueblo de Israel. No vino a formar iglesias, no vino a formar religiones. Esa no era la meta de él. Ese no era el propósito ni la ordenanza de mi Padre Celestial Yahweh. La venida de Yeshua a la tierra no fue para venir a formar religiones, para venir a formar pueblos, denominaciones, iglesias. No, para nada. Que el sistema religioso que hoy gobierna el mundo nos haya hecho creer eso, ese es otro asunto, es otro punto. Pero realmente el objetivo principal de la venida de Yeshua a la tierra fue de retornar al pueblo de Israel a la obediencia a los mandamientos, a la cobertura, a la protección, a la Torah. Entonces ya estaba decretado de que Yeshua iba a venir. Vamos a leer otro texto preciosísimo también. En el libro de Lucas, allí mismo, cerquita, en el libro de Lucas 1:33. En el libro de Lucas 1:33 vamos a hallar también un escrito precioso. Antes de que Yeshua fuera engendrado, fue profetizado también esto tan precioso. Antes de que el ángel, antes de que el Malach se le presentara a su Ima, a su mamá Miriam, ya estaba profetizado, decretado, que iba a venir un libertador para el pueblo de Israel, que iba a venir un libertador y que su reino, que su rey, ese rey precioso, Yeshua HaMashiach, no iba a tener fin su reino. Y aún sigue gobernando, aún sigue reinando al pueblo de Israel. Obviamente desde los cielos, porque ya está sentado en este momento, allá está haciendo su trabajo, su función, está en este momento en los Hachamayim, en los cielos. Cuando a mi Padre Celestial le plazca volverlo a mandar a la tierra por segunda vez, obviamente va a venir a recoger a todos aquellos seres humanos que obedecieron el mandato, la ordenanza de retornar a la senda antigua, de retornar a la Torá, de retornar al redil nuevamente, al vallado, a la cobertura, como lo es la Torá. Mire qué precioso lo que dice Lucas 1:33. Dice, desde el 32, dice, él será grande, está hablando de Yeshua, se está refiriendo al Mashiach, él será grande, será llamado el hijo de Jael-Jon. Yahweh su padre le dará el trono de David. Mire qué precioso, el rey David, Yeshua reinará, Yeshua es rey en este momento, y él es el que reina y gobierna todo el Olán. Él es el rey del pueblo de Israel, porque lo dice el escrito. Mire qué precioso lo que dice el 32, Lucas 1:32. Él será grande, dice, será llamado el hijo de Jael-Jon. Yahweh su padre le dará el trono de David, el trono del rey David. Porque ya en este momento en el pueblo de Israel no hay reyes como lo había antes, como el rey Saúl, como el rey David, como el rey Salomón y cuantos reyes hubieron en el pueblo de Israel. Ahora hay un solo rey, se llama Yeshua. ¿A dónde está su trono? ¿A dónde está su reinado? ¿A dónde está su palacio? Está en los Hachamayim, específicamente en el tercer cielo. Allá está ubicado en este momento el trono majestuoso, precioso de Yeshua, el rey que gobierna al pueblo de Israel, a todos aquellos que obedecen mandamientos, a todos aquellos que se someten a su bendita palabra, a sus ordenanzas preciosas, todos aquellos que guardan todo lo que específicamente mi Padre Celestial dejó decretado en los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley de Moisés, la Torá. Y reinará, dice el 33, ¿sobre qué? Sobre la casa de Jacob, sobre la casa de Jacob. No dice que está reinando sobre religiones, no dice que está reinando sobre pueblos, sobre naciones. Yeshua vino específicamente a recoger al pueblo de Israel, retornarlo al redil, y en este momento es el rey sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo que lo conforman seres humanos, no tierra física, porque la gente muchas veces confunde esto. Piensa que nosotros hablamos de una tierra física. No, mi amado amigo, mi amado hermano, estamos hablando de nosotros como tierra que somos también, porque la escritura dice que somos polvo, somos hechos de barro, somos tierra, porque el primer ser humano, Adán, fue hecho de polvo, de barro. Entonces, obviamente, cuando la escritura dice pueblo,
no está refiriéndose al pueblo físico, tierra en Israel, allá en el Medio Oriente, sino que se está refiriendo a un pueblo disperso en las naciones, metido entre las grandes metrópolis del mundo, entre religiones, entre costumbres, entre paganismos. Allí está el pueblo de Israel. Y a eso vino Yeshua, a sacarlo de ese lugar y retornarlo al redil. ¡Qué precioso! Dice, y reinará sobre la casa de Jacob, para siempre, para siempre. El reinado de Yeshua sobre el pueblo de Israel es eterno. El reinado de Yeshua sobre el pueblo de Israel es eterno. Está gobernando ahorita sobre el pueblo de Israel. Allá en el tercer cielo está ubicado su trono. Allá está ubicado su trono, su reino, su gobierno. Y Él es el que nos gobierna. Él es el que nos manda. De Él dependemos, de Yeshua HaMashiach. Y reinará, dice, sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino será eterno, no tendrá fin. Qué precioso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Realmente esto es impresionante. Cómo la Escritura nos aclara esto tan profundamente, tan maravillosamente. Vamos a leer otro texto precioso en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el libro de los Sheliachim, en el 13. Hechos 13, mis amados. Vamos a leer un texto precioso en el Hechos 13. 13. Pongan atención, bastante cuidado a este escrito, palabras de Shaul, de Pablo, de Shaul, que escribió en el libro de los Hechos 13, 23 y 24. Aquí está claro, contundente, la idea a quién vino Yeshua realmente a restaurar, a levantar, a salvar. Dice, y cumpliendo su promesa, Yahweh, cumpliendo lo que él había prometido en el Antiguo Testamento, en el Taná, cumpliendo su promesa, Yahweh ha levantado para Israel de la cera de este hombre un Salvador, Yeshua. Ahora bien, antes de la venida de Yeshua, Johanán proclamó a todo el pueblo de Israel, mire qué bonito, una inmersión relacionada con volverse de transgredir la Torá. Una inmersión, o sea, un bautismo, como se conoce, relacionado con volverse de transgredir la Torá. Hay el punto específico, la idea original que nuestro Padre tuvo de mandar a Yeshua a la tierra fue a que el pueblo de Israel, al cual Él le dio mandamientos y ordenanzas en el monte Sinaí, volviera a retornar al redil. Esas ovejas descarriadas, esas ovejas perdidas de la casa de Israel pudieran volver al conocimiento y a la práctica de los mandamientos. Ese fue el punto específico. Esa fue la idea original. Esa fue la meta que Yeshua traía a la tierra. Y Él lo dijo de su propia boca. Lo expresó con sus propias palabras, mis amados amigos, mis amados hermanos. Lo expresó claramente y lo vamos a leer en este momento. En el libro de Mateo 16. Mateo 16, vamos a ver, a leer las palabras de Yeshua a sus discípulos, a sus talmidín, cuando Él les da una ordenanza específica y muy clara. Mateo 16, desde el 5 dice, a estos 12, a sus 12 talmidín, a sus 12 discípulos, a estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan al territorio de los goyín, de los gentiles, y no entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan, dice el 6, Mateo 16, vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan mejor a las ovejas perdidas, les dijo, de la casa de Israel. Y al ir proclamen que el reino de Yahweh está cerca. Qué precioso, maravilloso, es impresionante cómo la Escritura tiene los textos tan claros. Realmente es maravilloso que nuestro Padre Celestial, por su inmensa misericordia, por su inmenso favor, nos esté regalando la oportunidad de poder abrir los ojos en el Rúa, espiritualmente hablando, para poder leer, ver con nuestra propia vista esto tan maravilloso que Él dejó plasmado en Mateo 16. Yeshua les habló claramente a sus discípulos, a sus talmidín, y les dijo,
Ustedes vayan específicamente a hablarle a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, a las ovejas que están entre los samaritanos. Vayan a hablarles, díganles que se vuelvan al redil, que se vuelvan a la protección que se les dio en el monte Sinaí, al vallado que se les puso en el monte Sinaí, los mandamientos, las ordenanzas, porque esa es la protección del pueblo de Israel, la Torá. Fuera de la Torá, un ser humano no tiene nada, está expuesto al peligro, está expuesto al pecado, a la transgresión, porque pecado es transgredir la Torá, mi amado. Esa es la definición correcta. Pecado es transgredir la Torá que mi Padre Celestial le dio al profeta Moisés. Así que precioso lo que leemos en Mateo 10:6. Vayan mejor, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen que el reino de Yahweh está muy cerca. Esta fue la ordenanza de Yeshua a sus 12 discípulos, a sus 12 talmidín, a sus 12 alumnos, porque esa es la palabra correcta, talmidín, alumnos. Pero ahora vamos a ver un texto preciosísimo, maravilloso, que podemos hallar en el libro también de Mateo, en el libro, mis amados amigos, de Mateo 18. Vamos a ver, qué precioso. Mateo 18:11. Mateo 18:11. Dice Mateo 18:11, pues el Ben-Hadán, el hijo del hombre, se está refiriendo a Yeshua, vino a salvar lo que se había extraviado, lo que se había perdido, lo que se había salido del redil. A eso vino Yeshua. Yeshua no vino a formar religiones, mis amados amigos. No. Yeshua no vino a formar pequeños grupos como los miles que hoy existen en todo el mundo. Yeshua no vino a poner dogmas, a formar religiones. O incluso Yeshua no vino por otros pueblos que no haya sido el pueblo de Israel. Claramente lo vemos, contundentemente vemos que estaba profetizado que el Mashiach, que Yeshua iba a venir a dar su vida en el madero por un pueblo. Ese pueblo tiene nombre y se llama Israel. Que ese pueblo tenga miles y miles de seres humanos que lo conformen, ese es nuestro punto. Pero el pueblo de 12 linajes, ese pueblo ha sido desde que sale de Egipto, los 12 hijos de Jacob, hasta que entren por la nueva Jerusalén. Como lo dice en el libro de Apocalipsis, dice que la nueva Jerusalén que desciende de los cielos tiene 12 puertas y que por cada una de esas puertas va a entrar uno de los linajes de los hijos de las tribus del pueblo de Jacob, de Israel. Así que Yeshua no vino a salvar naciones, pueblos, religiones, denominaciones. Yeshua vino a dar la vida por 12 linajes, un pueblo con nombre Israel. Pueblo Israel disperso en las naciones, seres humanos desobedientes a la Torá de mi Padre Celestial Yahweh. A eso vino Yeshua, mis amados. A eso vino Yeshua. Yeshua no vino a formar religiones como las miles que hoy existen. No vino por pueblos, por otros pueblos extras, no. No vino, él vino específicamente a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió en el camino de los mandamientos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel se empezó a mezclar con naciones, con otros pueblos. Cuando la ordenanza de mi padre fue, no se mezclen con otras naciones, no se metan con otros pueblos, porque esos pueblos los van a apresar, esos pueblos los van a esclavizar. Y así sucedió por desobedientes a la palabra de mi Padre Celestial Yahweh. Así estamos en este momento, mis amados amigos y hermanos, desobedeciendo la Escritura, mezclados con tradiciones, con religiones, mezclados con todas esas ideas teológicas dañinas que se han inventado allá en Grecia. Los griegos inventaron la teología, la implantaron en la Escritura y esto es lo que hoy se enseña
en los diferentes lugares, en las diferentes iglesias en el mundo. Pero Yeshua habló claro: yo solo he venido a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer otro texto más en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 19:10. Una vez más, ponga atención el escrito precioso que hallamos en el libro de Lucas 19:10. Dice la escritura maravillosa, incluso desde el 9. Del 9 vamos a leer, dice: Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. El 10 dice: porque el Ben Adán, el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? El pueblo de Israel. ¿Quién se había extraviado? El pueblo de Israel. Porque mi Padre Celestial no ha hecho tratos, no ha hecho pactos con otros pueblos, con otras naciones. No lo ha hecho. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Taná, ni tampoco en el Nuevo Testamento. No ha hecho tratos con pueblos, con religiones, con denominaciones, con grupos. No ha hecho trato, mi Padre Celestial. Él tiene un trato. Él tiene un pacto con el pueblo de Israel. En el monte Sinaí le da un manual preciosísimo de vida que el pueblo dejó. El pueblo quitó, que el pueblo violó ese pacto, rompió ese pacto. Pero mi Padre Celestial, por su inmenso Jabá, su inmenso amor y misericordia, en el libro de Jeremías 31 al 33, vuelve a decir, a repetir, a profetizar que iba a existir el Nuevo Testamento para el pueblo de Israel, porque así dice la Escritura. Entonces, el Nuevo Testamento es para el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Dos pactos, el primer pacto y el segundo pacto para el pueblo de Israel. El Salvador de nuestras vidas, Yeshua, el que dio su vida en el madero, el que usted conoce como Jesús, el que usted por años lo ha conocido como Jesucristo, vino a dar su vida en el madero, en la estaca de ejecución, en la cruz, solamente por 12 linajes, lo dice la Escritura. Lo dice claramente la bendita palabra de mi Padre Celestial Yahweh. Dice el escrito maravilloso en Lucas 19:9. Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. ¿A quién se le dio la promesa? Abraham. Abraham, a nuestro primer patriarca Abraham, y después se le da a Yitzhak, el hijo de Abraham, y después se le da a Jacob, el hijo de Yitzhak. A estos tres primeros patriarcas se les da la promesa, la Haktajá, como se dice en hebreo, de que de ellos iba a salir el pueblo escogido, el pueblo anhelado por nuestro Padre Celestial Yahweh. Y así sucedió. Y así es hasta este momento. Así que el Mesías, mi amado amigo, mi amado hermano, Yeshua, no vino a la tierra a formar grupos, a formar religiones. No, vino a dar su vida por el pueblo extraviado de Israel, por el pueblo perdido, por el pueblo que se mezcló entre las naciones, para retornarnos al vallado, como son los mandamientos, para retornarnos al redil, como son los mandamientos, para retornarnos a la protección que mi Padre Celestial les da en el monte Sinaí. Porque eso fue lo que les dio en el monte Sinaí. Les dio un vallado, una protección en el monte Sinaí. Entonces, esto es precioso, mi amado amigo, mi amado hermano. Es maravilloso que estemos conociendo estos escritos tan preciosos. Vamos a leer el texto clave, base, contundente, para poder ver de la propia boca de Yeshua HaMashiach lo que él repitió, lo que él dijo, lo que él declaró en Mateo 15:24. Mateo 15:24 lo aclara todo para el tema que estamos viendo, y es que Yeshua solo vino a salvar lo que se había perdido. Yeshua vino a dar su vida solamente por las ovejas del pueblo de Israel. Así que lo vamos a ver. Mateo 15:24. A veces leemos la escritura, pero sin la dirección del Ruach HaKodesh, sin la dirección del
Espíritu Santo, como usted lo conoce. Y no entendemos muchas veces a qué se refiere el texto, porque obviamente no nos han enseñado, no nos han educado a estudiar de esa manera. Porque la escritura se entiende perfectamente, maravillosamente, cuando empezamos en un orden desde Génesis, desde Bereshit hacia adelante, hasta terminar en Revelaciones, Apocalipsis. Pero cuando empezamos a leer así textos salteados, no se le hay el sabor, el sazón verdadero que la escritura tiene. Porque palabras de Yeshua HaMashiach, claramente, contundentemente vemos que él no vino a dar su vida por los pueblos, por las naciones, nada, mi amigo. Mucho menos por las religiones que hoy existen en el mundo, que son miles. Dice la escritura preciosa en Mateo 15:24, Yeshua dijo, yo he sido enviado por mi Padre Celestial Yahweh solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Barú Yahweh. Barú sea nuestro Padre Celestial Yahweh. Bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh. Podemos hallar esto tan precioso. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Contundente. Claro, más claro que la Mayín este texto. Más claro que el agua no puede estar. Está precioso, contundente, muy específico las palabras que Yeshua dejó plasmadas en Mateo 15:24, donde él dice de su propia boca, yo no he venido por pueblos, yo no he venido por naciones, sino solamente por las ovejas que dejaron el redil, que dejaron la protección como lo es la Torá. Esas ovejas tienen un nombre, ese pueblo tiene un nombre y se llama el pueblo de Israel. Ese pueblo tiene un nombre, dijo Yeshua. Esas ovejas tienen nombre, tienen dueño. El dueño es Yahweh, nuestro Padre Celestial, el que las libertó de los egipcios, que las ha cuidado a lo largo de la historia, a lo largo de los años. Nuestro Padre Celestial ha cuidado al pueblo de Israel. Y aún nos sigue cuidando porque nos cuida en estos lugares donde vivimos. Nos ha regalado la oportunidad de conocer de su Torah, de sus misbot, de ese vallado precioso, de ese redil de donde nos hemos salido. Pero por su inmensa misericordia, por su inmenso ajabá, estamos retornando al conocimiento de los mandamientos, al conocimiento y a la práctica de las ordenanzas de él que hallamos dentro de los primeros 5 libros, mis amados amigos, mis amados hermanos. Así que una vez más repito, Yeshua solo vino a salvar lo que se había perdido. Y ese pueblo tiene nombre. Se llama el pueblo de Israel. Lo dice claramente 15:24 de Mateo. Y en cualquier versión de Biblia, de escritura que usted tenga, va a hallar esto tan precioso, mi amado. En cualquier versión de Biblia que usted tenga en su casa, usted va a hallar estos escritos maravillosos. En Mateo 16, Mateo 2:6, Mateo 16, Mateo 15:24. Lo que hemos leído en el libro de Lucas, de los Salmos, de los Hechos, todo está relacionado con el pueblo, dirigido hacia el pueblo de Israel, profetizado en el Taná, en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel. Iba a haber un libertador, lo hubo, ya vino, hace 2000 años que vino ese libertador del pueblo de Israel. Así que mi amado amigo, mi amado hermano, véngase a estudiar la Torá con nosotros. Estamos ubicados en el Pajonal, Comayagua, Honduras, Centro de América. Estamos ubicados en el Pajonal, Comayagua, como la congregación de Yahweh, la congregación de nuestro Padre Celestial, Aleph Tau, el Pajonal, Comayagua. Ahí estamos ubicados. Véngase a estudiar la Torá, los escritos maravillosos desde Génesis, desde Bereshit, como se dice en hebreo, hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones. Qué bendición, mis amados, qué bendición. Espero que estos pequeños, preciosos temas, hermosas exposiciones de las Sagradas Escrituras, porque estamos viendo a la luz de la palabra. Estamos leyendo los textos maravillosos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras tan preciosamente, donde nos aperturan, nos dan un entendimiento maravilloso, donde aperturan nuestros ojos en el Rúa, en el Espíritu, para poder ver claramente que nuestro Padre Celestial Yahweh ya había decretado,
ya había profetizado que iba a haber un libertador, un Machía, un Goel, un Salvador. Y lo hubo. Hace 2000 años que vino a la tierra física de Israel, estuvo en Israel, profetizó en Israel, predicó su Torá en Israel y también dio ordenanzas a sus discípulos, como lo dice Mateo 16, vayan, les dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo dice él claramente en el 15:24 de Mateo, yo solo he sido enviado por parte de mi Padre a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué precioso, mis amados, qué precioso, mis amados amigos, mis amados hermanos. Pues que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a toda su descendencia. Que mi Padre Celestial nos regale la oportunidad de poder seguir escudriñando su escritura, el manual de vida. Esto es lo que necesitamos escudriñar y vivir conforme a estos escritos maravillosos, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra hacia el Sheol, hacia el lugar de los muertos. ¿Y qué nos llevaremos sino la esperanza de una salvación y vida eterna a través de haber obedecido las ordenanzas de mi Padre Celestial Yahweh? Que mi Padre Celestial me lo guarde a ustedes y a toda su descendencia, es mi anhelo y mi deseo. Su amigo y hermano en el Machía, Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández, los saluda desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amado.